Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a continuar con el tema funciones. En este caso, lo que vamos a ver son unas funciones particulares, que son las funciones trigonométricas. Entonces, lo que vamos a ver es un poco de ángulos en la circunferencia unitaria. Vamos a hacer el pasaje de grados a radianes y vamos a trabajar con los radianes. Así vamos a expandir un poco el trabajo de la trigonometría clásica y pitagoriana a la trigonometría general. Y después vamos a ver las funciones trigonométricas más básicas, seno, coseno y tangente, y algunas propiedades y sus inversas. Entonces, vamos a hablar un poco de la circunferencia unitaria. La circunferencia unitaria es un objeto de plano cartesiano que cumplen, los x, y que estén en ella, cumplen que la distancia al 0, 0 es fija, es una constante. En este caso, como es unitaria, es de radio 1. Entonces esto me dice que la distancia al 0 son todos los puntos que se encuentran a distancia 1 del 0, 0. ¿Sí? Entonces eso se da, la distancia, recuerdan que era la raíz cuadrada de x menos el 0 al cuadrado más y menos el 0 al cuadrado, con lo cual me queda esto, después elevando todo al cuadrado me queda esta ecuación. Esta es la ecuación que describe a la circunferencia unitaria. ¿Sí? Entonces, acá está el origen, ¿sí? Es el centro de la circunferencia. Los puntos de la circunferencia solo son los que están acá, ¿sí? Están en el borde, no estamos hablando del disco, ¿sí? De la circunferencia. Entonces, cada punto de la circunferencia, x0 y 0, en este caso el x0 y 0 va a ser un punto de la circunferencia en el primer cuadrante. Fíjense que acá están los 4 cuadrantes que habíamos definido en la clase de plano cartesiano, y vamos a agarrar un punto de la circunferencia que esté en el primer cuadrante. Es decir, sus coordenadas, x0 e y0, ambas son positivas, ¿sí? Además, bueno, si yo trazo acá un segmento paralelo al eje Y, ¿sí? Y lo hago tocar con el eje X, lo que voy a, y después trazo el radio, fíjense que esto es el radio, un radio, ¿sí? Tengo un triángulo rectángulo. Este ángulo que está acá es recto, ¿sí? Porque es paralelo al eje Y, entonces esto es un pedacito de una recta vertical, ¿sí? Y esto es lo que va a ser la hipotenusa, el radio va a ser la hipotenusa, este va a ser uno de los catetos y este va a ser el otro cateto. Como el punto tiene coordenadas x0 y 0, ambas positivas, ¿sí? Este lado tiene longitud, el lado que sería, yo le puse, al origen le puse la letra A, al punto x0 y 0 le puse la letra B y a este punto le puse C. Entonces el segmento que va de B a C o de C a B tiene longitud y0, o sea, la cantidad que sea. Y el segmento AC tiene longitud x0. Y la hipotenusa, que es el segmento AB, tiene longitud 1, porque es el radio, y el radio de esta circunferencia es 1. ¿Sí? Entonces, por un lado tenemos, les decía, este angulito que está acá, beta, ¿sí? Es un ángulo recto, y después también tenemos estos dos ángulos que están acá. Este ángulo alfa está medido en grados. Ahora, yo puedo usar este ángulo en grados o puedo usar lo que está relacionado con este ángulo, ¿sí? Esto que es una porción del arco de circunferencia, ¿sí? Que es desde el punto 1, 0 hasta B. Es lo que se llama el arco de circunferencia de este ángulo, ¿sí? Entonces, fíjense que el arco de circunferencia es el perímetro de este pedacito, ¿sí? El perímetro de la circunferencia circunscripta a este angulito y este pedacito nada más. Entonces, fíjense que si el ángulo, acá es un ángulo agudo, pero si yo doy toda la vuelta, o sea, cubro 360 grados, el arco, ¿sí? Correspondiente va a ser todo el perímetro de la circunferencia, ¿sí? Bueno, el triángulo ABC es un triángulo rectángulo, les decía, beta tiene 90 grados. Entonces,
La hipotenusa vale 1, como les dije recién. Alfa, beta y gamma son tres ángulos. Beta tiene 90 grados, es recto, y los otros dos son agudos, y entre los tres suman 180 grados, o lo que es lo mismo, como este tiene 90, estos dos tienen que sumar 90. ¿Sí? Si yo escribo el seno en términos de trigonométricos, era el seno de E alfa, depende del ángulo que tome, acá es el ángulo alfa, es cateto opuesto sobre hipotenusa, el cateto opuesto es el valor del segmento, de la longitud del segmento opuesto al ángulo, que en este caso sería I0 sobre la hipotenusa, que vale 1. ¿Sí? Eso me da I0 sobre 1, o sea que el seno de alfa me da I0. El coseno de alfa es cateto adyacente, que vale la longitud es x0, sobre la hipotenusa, que vale 1, o sea que el coseno de alfa es x0. Entonces, fíjense que el seno de alfa me dio la segunda coordenada del punto B y el coseno me dio la primera coordenada. Si hago la tangente, recuerdo que la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, o lo que es lo mismo, seno del ángulo sobre coseno del ángulo. Fíjense que si yo hago seno, esta fórmula, dividido esta fórmula, las hipotenusas se cancelan y me queda cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Sí? Entonces, cateto opuesto a alfa es I0 sobre cateto adyacente X0. Entonces, por Pitágoras, bueno, por un lado tengo esas relaciones de trigonometría, y por Pitágoras la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado y cateto 2 al cuadrado, en longitudes, ¿no? Entonces la hipotenusa es 1, al cuadrado me da 1, x0 al cuadrado más y0 al cuadrado, ¿sí? Entonces, fíjense que por un lado tengo esto, que esto representa perfectamente la situación de que el punto x0 y 0 está en la circunferencia de radio 1, pero además x0 es, recién lo dijimos, es el coseno de alfa, e y0 es el seno de alfa. Entonces, si yo reemplazo x0 y 0 por coseno y seno respectivamente, lo que tengo es lo que se llama la identidad trigonométrica fundamental. Tengo que coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa es igual a 1. Acá quiero hacer una aclaración sobre la notación que vamos a usar. O sea, fíjense que acá era el lado al cuadrado, ¿sí? El lado tiene longitud x0, ¿sí? x0 es coseno de alfa. Entonces es coseno de alfa, todo, o sea, yo calculo coseno de alfa y luego lo elevo al cuadrado. O sea, es coseno de alfa por coseno de alfa, ¿sí? En general, la notación que vamos a usar para eso, en lugar de escribirlo así, que esta sería la forma correcta, se escribe así, como coseno, con esto estoy simbolizando esto de acá, ¿sí? Para que se entienda esta escritura, porque si no acá se pueden confundir. ¿Qué quiere decir? ¿Elevar solamente a la palabra coseno? No, es elevar al cuadrado al coseno de alfa, ¿sí? Esto es simplemente una notación que queda cómoda y que hace que no usemos tantos paréntesis. Entonces es el coseno de alfa al cuadrado más el seno de alfa al cuadrado igual a 1. O sea, coseno por coseno más seno por seno igual a 1. Bueno, esto que acá lo escribimos para cualquier B en el primer cuadrante, ¿sí? Se puede, o sea, esto es cualquier B en el primer cuadrante, se puede llevar, ¿sí? a cualquier punto del cuadrante, ¿sí? Acá hay que cambiar si uno mueve el punto, ¿sí? El punto B, tiene que mover también esto, porque si no, no queda, por ejemplo, si hago así, no queda un triángulo rectángulo, pero en todo caso va a tener que mover algo así, ¿sí? Entonces, voy a tener lo mismo, ¿sí? La misma relación que tuve recién, ¿sí? Y si yo me voy acá, lo que voy a tener es lo siguiente, voy a tener que hacer algo así, ¿sí? Donde el alfa, acá en este caso, lo voy a usar como esto, ¿sí? No le den bolilla acá a lo que marca el GeoGebra, porque es como lo que está haciendo son cuentas alternativas. Entonces, lo que tengo es esa situación, ¿sí? Bien, entonces, seguimos.
Eso, como les decía, lo puedo hacer en cada cuadrante. Puedo armar un triángulo rectángulo y usarlo, porque en realidad, si me voy a este cuadrante, el ángulo va a ser obtuso, el arco va a ser más grande, pero yo puedo hacer trigonometría con ángulos agudos usando ángulos complementarios y suplementarios. No voy a hacer todo el desarrollo de eso porque lo van a ver seguramente más en álgebra y también calculo que algo vieron en el curso de ingreso. A mí lo que me interesa es la interpretación esta. Entonces, ¿qué vamos a usar ahora? Nosotros en análisis no vamos a usar los grados, vamos a usar lo que se llaman los radianes. Los radianes es la unidad de medida del arco de circunferencia, ¿sí? O de una porción de ese arco. Y esa unidad va a estar medida en radianes y van a ser números reales, ya no van a ser ángulos de 0 a 360, sino van a ser números reales, o sea, de 0 a infinito y de menos infinito a 0. Entonces, ¿cuál es la relación? Bueno, la relación la dijimos hace un ratito. Dijimos, para dar toda la vuelta el ángulo 360 grados, o sea, el que va y vuelve, ¿sí? Es hacer todo un perímetro. Y el perímetro de una circunferencia de radio 1 es 2pi por el radio, que es 1. Entonces es 2pi por 1. Entonces esa es la relación, que 360 grados es 2pi radianes, le vamos a llamar a la unidad. Entonces, cada radián va a ser 360 grados dividido 2pi. ¿Sí? Entonces, si yo quiero calcular cuánto es 10 radianes, ¿sí? Lo tengo que hacer la cuenta en este sentido, ¿sí? Entonces me queda el ángulo que yo tengo, supónganse que tengo 60 grados, ¿sí? Y quiero pasarlo a radianes, entonces es 60 dividido 180 por pi. En ese caso, por ejemplo, 60 dividido 180 me da un tercio, ¿sí? Un tercio de pi. Y, por ejemplo, si hago con 30, me queda 30 dividido 180, me queda un sexto, me queda pi sobre 6. ¿Sí? Entonces ahí aparecen un montón de ángulos que vamos a usar cotidianamente. Entonces este es el pasaje de grados a radianes. Por supuesto que en el sentido antihorario, este que yo les decía, desde uno toma el punto 1, 0, vuelvo al gráfico de la circunferencia. Toma el punto, este es el punto 1, 0, ¿sí? Lo marco acá. Este es el punto 1, 0, ¿sí? El L este que está acá. Entonces, ¿cómo va a ser esta medición de radianes? Bueno, va a ser, si yo me muevo en el arco de circunferencia antihorariamente, así, ¿sí? Van a ser números reales positivos. Y cuando dé una vuelta van a ser 2pi radianes. Cuando dé 2 vueltas van a ser 4pi radianes. Y así, 6pi radianes, 8pi radianes. ¿Y cuándo para esto? Nunca. Entonces voy a poder representar a todos los números reales, ¿sí? Nada más que vamos a seguramente ubicar mucho más fáciles los múltiplos de pi y algunas fracciones de pi que vamos a ver. Como les decía, acá está, fíjense, este es el arco de circunferencia correspondiente a 30 grados, este es correspondiente a 45 grados, o sea, es pi sobre 4, este es correspondiente a 60 grados, que es pi sobre 3, este 90 grados, que es 90 sobre 180 por pi, es pi sobre 2, acá está 2 tercios de pi, 3 cuartos de pi, pi, 5 cuartos de pi, este es 3 medios de pi, 7 cuartos de pi y acá viene 2 pi. Antihorariamente es la semirrecta positiva, la enrollo así en la circunferencia. Si hago al revés y enrollo desde el 1, 0 horariamente, ¿sí? Voy a tener los negativos. O sea que si yo si yo quiero considerar los negativos, acá está el 0 y acá estaría menos pi sobre 4, acá estaría menos pi sobre 2, menos 3 cuartos de pi, menos pi, y así seguiría enrollando todos los reales negativos, ¿sí? Uy. Entonces, los positivos se enrollan desde el 1 a 0 en sentido antihorario y los negativos se enrollan desde el 0, 1, desde el 1, 0 en sentido horario. Y acá están algunos ángulos que yo ahí les mostré.
por ejemplo, en el sentido antihorario, los 30 grados son pi sobre 6, los 45 son pi sobre 4, ya recién los mencioné, hasta la primera vuelta, que son 2pi. Y después, por ejemplo, si yo hago 30 grados, ¿no?, hacia abajo, en sentido horario, son menos, es el ángulo, es en radianes, es el arco de circunferencia es menos pi sobre 6. 45 grados horario es menos pi sobre 4 y así sigue. Entonces, teniendo en cuenta eso y pudiendo ubicar los puntos en la circunferencia, puedo hacer para cada arco de circunferencia de estos, por ejemplo, te voy a tener un determinado x0 y 0. Entonces, por ejemplo, para tiempo 0, o para t igual 0, voy a estar en el 1, 0, el punto donde arranca la enrollada, ¿sí? Entonces, como siempre el x0 corresponde al coseno, la primera coordenada, y el y0 corresponde a la segunda coordenada, por lo que dijimos antes usando trigonometría, el coseno va a valer 1 y el seno va a valer 0. Entonces, cada arco de circunferencia me va a representar un punto en la circunferencia y cada coordenada del punto me va a representar el coseno, la primera, y el seno o la segunda de este ángulo, ¿sí?, en radianes, o de este arco. Entonces ahí voy a tener definidas las funciones coseno de t y seno de t para cada t. Entonces, por ejemplo, si t es, vamos con si t es pi sobre 2, o sea, 90 grados, estamos arriba, estamos en el punto de la circunferencia 0, 1, ¿sí?, donde el coseno vale 0 y el seno vale 0. Y por ejemplo, en pi, que estamos en el menos 1, 0, el coseno es menos 1 y el seno es 0. Y después tenemos puntos intermedios. Para pi sobre 4, ¿sí?, como se trata de, si el ángulo es pi sobre 4, en el triángulo, si uno hiciera la trigonometría básica, es 45 grados, entonces el otro ángulo también es de 45 grados y se trata de un triángulo isósceles. Los dos lados tienen que ser iguales y no les queda otra que, por Pitágoras, ser 1 sobre raíz de 2. Esa cuenta sale de acá, porque si los dos lados, x0 e y0 del triángulo, tienen que ser iguales, y yo planteo Pitágoras, este al cuadrado más este al cuadrado, ¿sí?, y vale lo mismo, me queda 2 veces cualquiera de los dos al cuadrado igual a 1. Entonces me queda que valen el módulo 1 sobre raíz de 2. ¿Por qué digo módulo? Bueno, en el caso de pi sobre 4 tengo las dos unidades positivas, pero por ejemplo en 3/4 de pi, y acá vuelvo a la circunferencia, si yo hago esto mismo que hago acá, ¿sí?, acá las dos coordenadas son positivas de b, pero si yo voy acá y hago la misma trigonometría, ¿sí?, la primera coordenada, x, o sea, el coseno, tiene que ser negativo, y el seno tiene que ser positivo, ¿sí?, porque estoy en el segundo cuadrante. Acá, por ejemplo, el coseno, fíjense, acá las dos, el coseno y el seno, para cualquier arco o ángulo de 0 a pi sobre 2, el coseno y el seno son positivos, porque cualquier punto de la circunferencia tiene los dos coordenadas positivas. De acá a acá, el coseno es negativo, pero el seno es positivo en el segundo cuadrante. Cualquier punto de acá tiene el coseno negativo y el seno también negativo, o sea, los dos negativos. O sea, de pi a 3 medios de pi pasa eso. Y de 3 medios de pi a 2pi, lo que tengo es el seno negativo, el coseno positivo y el seno negativo. Entonces, acá yo hice una tablita con los valores, ¿sí? El de pi sobre 6 y el de pi sobre 3 es interesante verlo. Se puede hacer la cuenta también, juega un poco el rol de Pitágoras, hay que dividir, queda un triángulo equilátero y hay que dividirlo en dos rectángulos. Se los dejo para ver si quieren, está la demostración en el libro de Adams, no la vamos a hacer nosotros porque lo que nos interesan son los valores que alcanzan y básicamente se alternan. Pi sobre 6 vale raíz de 3 sobre 2, el coseno, y el seno 1/2, y pi sobre 3 al revés, 1/2 el coseno y raíz de 3 sobre 2. Entonces, bueno, esta es una tablita estimativa, y si yo hago esto, puedo graficar las funciones. Ahora, por un lado tengo la circunferencia. A partir de los puntos de la circunferencia y los ángulos correspondientes, puedo graficar las funciones que dependen del arco T.
sea, las funciones seno de t y coseno de t por separado, ¿sí? Entonces, la función seno va a tener este gráfico, ¿sí? Acá el gráfico es t y la función es seno de t, ¿sí? Es solamente la primera coordenada. ¿Y por qué es esto? Bueno, fíjense, mirando la circunferencia otra vez. Cuando empiezo acá, en el ángulo 0, ¿sí? El coseno vale 1 y el seno vale 0, ¿sí? Me tengo que fijar siempre la segunda coordenada. Si voy tomando puntitos de acá, ¿sí? Puntitos, puntitos, puntitos de acá, cada puntito va teniendo cada vez más chico el coseno y cada vez más grande el seno, ¿sí? Entonces crece, crece, crece hasta el valor más grande que toma el seno en esta circunferencia, que es 1. Después de acá para acá se hace de vuelta más chico, más chico, más chico, más chico, hasta que se hace 0 de vuelta. Y acá se hace negativo. Fíjense que el seno, que es cualquier punto que yo tome acá, ¿sí? Ese o el que sea, ¿sí? Cualquier punto sobre la circunferencia, lo que va a cumplir es que la segunda coordenada es negativa, ¿sí? Y lo mismo le va a pasar de acá hasta acá. Entonces, para no extendernos demasiado, en 0 vale 0 el seno, va creciendo en el primer cuadrante hasta pi sobre 2, que se hace 1, y luego se vuelve a achicar, ¿sí? Dependiendo del t, hasta que se hace 0 de vuelta en pi, y después se hace negativo, alcanzando el mínimo en menos 1, en 3 medios, que se alcanza en 3 medios, que vale menos 1, y luego se vuelve a hacer 0 en 2pi. Y eso se vuelve a repetir, de 2pi a 4pi, de 4pi a 6pi y así. Y para los negativos pasa lo mismo. Pasa lo mismo, en menos pi sobre 2 vale menos 1, en menos pi vale 0, en 3 medio de pi vale 1, en menos 3 medio de pi y así. Entonces tiene este gráfico. No va a ser más grande que 1 y no va a ser más chico que menos 1 el gráfico, o sea, la imagen va a ir de menos 1 a 1, porque la circunferencia unitaria tiene radio máximo 1, entonces no puede ser ningún puntito de la circunferencia puede tener una altura mayor que 1, porque si fuera así, entonces no cumpliría con el radio de la circunferencia, no estaría en la circunferencia. El dominio de esta función, ya no en la circunferencia, o nos olvidamos un cachito de la circunferencia, sino como función de números reales, es una función que permite tomar cualquier arco. En general vamos a tomar esto que yo les decía, múltiplos de pi, múltiplos fraccionarios de pi o enteros de pi, pero uno podría decir, bueno, seno de 2 o seno de 3/4, ¿sí? No siempre, y también vale. Lo que pasa es que no le va a encontrar un valor finito. Cambio en esto, o un valor o fraccionario, o un valor bien cerradito, sino que le va a tocar un irracional que lo va a tener que redondear mirar con calculadora. La imagen va de menos 1 a 1, efectivamente el seno es una función acotada entre menos 1 y 1. Además se trata de una función periódica. ¿Por qué periódica? Porque se repite cada 2pi. ¿Sí? Entonces, el seno de t es igual al... ¿Cómo lo represento eso? El seno de t es igual al seno de t más el período, que es 2pi. Además, es una función impar. ¿Por qué? Porque si yo tomo el seno de menos t, es igual a menos seno de t. Y fíjense, pruébenlo con distintos valores. Por ejemplo, si yo hago el seno de menos pi sobre 2, ¿sí? El seno de menos pi sobre 2 es menos 1, que es lo mismo que hacer el seno de pi sobre 2, que es 1, y ponerle un menos, ¿sí? Y esto va a pasar siempre para cualquier t real. Además, esta función tiene infinita cantidad de ceros. ¿Dónde va a ser 0? Va a ser 0 siempre que t sea un múltiplo de pi, un múltiplo entero, o sea, 0, pi, 2pi, 3pi, 4pi, o sea, un kpi con k entero. Ese es el símbolo que dice acá. Entonces, también para los negativos, ¿no? Menos pi, menos 2pi, menos 3pi. De la misma forma que hacemos con el seno, tenemos al coseno. El coseno va a tener un comportamiento similar, también periódico, lo único que vamos a mirar un cachito la circunferencia, ¿sí? Arrancamos del 1, 0, acá el coseno es 1, ¿sí? Y a medida que me voy moviendo acá, se va achicando el coseno, o sea, la primera coordenada se va haciendo cada vez más chica, más chica, más chica, más chica, más chica, hasta que se hace 0 acá,
Y a partir de acá se hace negativa, hasta que alcanza el valor más negativo, que es -1. A partir de acá empieza a crecer, pero siendo negativa, hasta que se hace 0 acá. Y acá de vuelta vuelve a ser positivo, y lo más grande que vale es 1. Y lo más chico es -1. Entonces, el coseno también tiene como dominio todos los reales. Puedo poner cualquier t real. No vamos a, en general, cuando ponemos el t, no vamos a estar escribiendo 2pi radianes. La palabra radian no la escribimos más. Además, el coseno es una función, como les decía, está acotada entre -1 y 1, por esto de que es la primera coordenada de puntos que están en la circunferencia unitaria, así que lo máximo que puede valer es 1 y lo mínimo es -1, o sea que su imagen está acotada entre -1 y 1. También tiene un periodo de 2pi, o sea que el coseno de t es igual al coseno de t más 2pi, y es una función periódica, se repite cada 2pi. Y después, al revés, a diferencia de lo que pasaba con el seno, esta función es una función par, porque el coseno de -t es igual al coseno de t. ¿Sí? Se come el signo, básicamente. Piensen acá qué pasa entre el coseno de pi sobre 2 y el coseno de menos pi sobre 2. Además, esta función se hace 0 ya no en los múltiplos de pi, sino en los múltiplos de... A ver, fíjense, esto se simboliza así, por ejemplo, es en todos los pi sobre 2, 3 medios de pi, 5 medios de pi, 7 medios de pi, ¿sí? Entre los múltiplos enteros de pi medios, de pi sobre 2, ¿sí? Eso se simboliza de esta manera. O sea que es 0 para todo t, de la forma 2k más 1 sobre 2 por pi con k entero. Fíjense que si yo pongo k igual a 0, me queda pi sobre 2. Si pongo k igual a 1, me queda 3 medios de pi. Si pongo k igual a 2, me queda 5 medios, y así. Me quedan todos impares. Y si pongo k negativos, tengo los mismos, pero en negativo. El seno y el coseno graficados juntos se ven casi igual, uno corrido con el otro. Fíjense que son como gráficos desplazados, ¿no? Son gráficos iguales, equivalentes. Bueno, la identidad trigonométrica fundamental la extendemos ya no solo para ángulos, sino para todo t para todo t real, que el seno cuadrado de t más el coseno cuadrado de t es igual a 1. Esta la vamos a usar muchísimo, grábensela a fuego. Vimos de dónde venía de hacer Pitágoras, con un triángulo inscripto en la circunferencia, semi-inscripto en la circunferencia. Además, el seno y el coseno van a coincidir solamente en algunos puntos, estos que estoy graficando acá, estos que estoy indicando acá, que son cuando, por ejemplo, este punto, se cortan cuando, el primer punto de corte es cuando t es pi sobre 4, ¿sí? Acá es cuando t es 5 cuartos de pi. Acá es pi sobre 4, 5 cuartos de pi. Acá es, en este es menos 5 cuartos de pi. Y así. Y eso se simboliza de esta manera, como en todos los puntos de la forma 4k más 1 sobre 4 pi con k entero. Además, esto que les decía, uno puede ver al seno como el coseno retrasado, ¿sí? ¿Y cómo se simboliza eso? Es como el coseno de t menos pi sobre 2. Fíjense que si yo pongo 0 acá, me queda el coseno de menos pi sobre 2, que es 0, ¿sí? Y que es efectivamente el seno de 0. Y así, entonces el seno es como un coseno retrasado, o si quieren, el coseno es como un seno adelantado. O sea que el coseno de t lo podría escribir eventualmente como el seno de t más pi sobre 2. Y después estas dos propiedades que las vamos a usar, no las vamos a probar en el libro, en el Adams está probado, que es el seno de la suma de dos ángulos y el coseno de la suma. ¿Sí? Después ustedes van a tener que probar a partir de estas propiedades otras similares. El seno de la suma se escribe así, como seno, acá es seno de t más s, son dos arcos distintos, es el seno de t por el coseno de s más el seno de s por el coseno de t, y el coseno de t más s es el coseno de t por el coseno de s menos el seno de t por el seno de s. Estas no se las tienen que acordar necesariamente de memoria, ¿sí? Pero sí tienen que saber que existen, ¿sí? Fíjense que hay un tema con el signo. Bien,
Entonces, la tangente, ya que estamos y definimos el coseno y el seno de t, definimos la tangente. Recuerden que la tangente era el seno del ángulo sobre el coseno del mismo ángulo. Entonces es el seno de t sobre el coseno de t. Entonces así puedo definir una tercera función trigonométrica de un modo sencillo. El gráfico es este. Yo no, fíjense que acá no voy a dar, ustedes pueden hacer alguna tabla para graficarlo. Lo que me gustaría tener en cuenta acá es que lo primero y fundamental es que el dominio está restringido porque no puedo dividir por cero, entonces el coseno no puede ser cero nunca. Y el coseno se hace cero en infinitos puntos. De hecho, se hace 0 en pi sobre 2, en 3 medio de pi, 5 medio de pi, 7 medio de pi, y así. Y se hace lo mismo, se hace 0 en los negativos, menos pi sobre 2, menos 3 medio de pi. Entonces, hay infinitas asíntotas, después vamos a ver por qué son efectivamente asíntotas, o sea, son infinitos puntos que no están en el dominio. Entonces, este es el primer ejemplo de una función que vemos que no tiene problemas en un punto, que no está definida en un punto, como pasaba por ahí en las racionales, sino que no está definida en infinitos puntos. ¿Sí? En todos los en todos los múltiplos impares, en todos los múltiplos de pi sobre 2. ¿Sí? Por otro lado, esta función tiene infinitos ceros también. De hecho, se va a hacer cero cuando el seno sea cero. Es decir, en 0, en pi, en 2pi, en 3pi. Por otro lado, la imagen va a ser, no lo puse eso, así, tangente de t es 0 para todo múltiplo de pi, pero acá la imagen es todos los reales. Esto por ahora lo pueden ver haciendo tirando puntos, pero básicamente lo que va pasando es que, por ejemplo, si agarramos el intervalo menos pi sobre 2, pi sobre 2, seno de 0 es 0, tangente de 0 es 0, pero después, a medida que me voy acercando al pi sobre 2, el coseno se hace cada vez más chiquito. Entonces esta división se va a hacer cada vez más grande en valor, por eso va creciendo, ¿sí? Si yo voy de menos pi sobre 2 a 0, lo que viene pasando, si yo me voy yendo para menos pi sobre 2, lo que viene sucediendo es lo mismo que para acá, pero siendo el coseno negativo, muy pequeño en valor absoluto, pero negativo. Entonces esta cuenta termina siendo negativa, pero muy grande en valor absoluto. ¿Sí? Bueno, y después es una función periódica de periodo pi. ¿Sí? Esto que está marcado acá es menos pi sobre 2 y esto es pi sobre 2, entonces el ciclo es pi, tiene un ancho de pi. Y después, esta es fíjense que es una función impar, porque si yo hago la tangente de menos t, es el seno de menos t sobre el coseno de menos t. El seno de menos t, como es impar, es menos seno de t, y el coseno de menos t, como el coseno es par, es coseno de t. Y esto me queda así, y esto es menos la tangente de t, o sea que es una función impar. Y lo de los ceros que les dije recién. Bueno, por último, para ir ya cerrando esto, vamos a ver que las tres funciones trigonométricas vistas, ninguna de las tres es inversible en su dominio natural. ¿Por qué? Y bueno, esta no es inversible. ¿Por qué? Porque si yo agarro, por ejemplo, igual 2, ¿sí? Tengo infinitos puntos en donde se alcanza ese valor de imagen, ¿sí? Así que no es inyectiva, ¿sí? Tiene imagen todos los reales, o sea, es sobreyectiva, pero no es inyectiva. Esto viendo el gráfico. En el caso del seno, como en el coseno, no es sobreyectiva y tampoco es inyectiva, porque, por ejemplo, si agarro el 1, se alcanza en infinitos valores, tanto para el seno como para el coseno. ¿Sí? Entonces, lo que tengo que hacer para que estas funciones sean inversibles es restringir a las tres en un intervalo donde sí lo sean, donde sean inyectivas y sobreyectivas. La sobreyectividad, ¿se acuerdan que era ajustar el codominio con la imagen? Entonces, si, por ejemplo, en el seno y en el coseno, la imagen es de menos 1 a 1, entonces ajusto el codominio a eso. Eso es sencillo. La tangente es sobreyectiva.
Ahora, la inyectividad, lo que tengo que hacer para que ambas, sea el coseno como el seno, tengo que restringir el intervalo para que solo se haga un ciclo y no se repita ningún punto de la imagen. Entonces, lo que puedo hacer con el seno es restringir entre menos, es una opción, entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2, y la imagen va a ir de menos 1 a 1, entonces esta función es sobreyectiva e inyectiva, y en este intervalo es inversible, y su inversa se llama arcoseno. ¿Sí? Este es un nombre. Y básicamente, ¿cómo la puedo graficar? Bueno, si yo tengo una tabla de valores del seno, que la teníamos ahí al principio, cuando armamos con los radianes, entonces invierto los valores, ¿no? Yo tenía t y seno de t, bueno, la inversa va a ser al revés, va a ser, estos van a ser sus puntos del dominio y estos van a ser sus puntos de imagen, ¿sí? Bueno, con el coseno puedo restringir entre 0 y pi, y la imagen entre menos 1 y 1, el codominio entre menos 1 y 1, entonces ahí va a ser inversible porque va a ser sobreyectiva e inyectiva, y su inversa va a ir justamente al revés, de menos 1 a 1 al 0 pi, y se llama arcoseno de t. Y la tangente, que tenía como imagen todos los reales, ¿sí? La restrinjo a una sección donde entre asíntotas, por ejemplo, entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2, abierto en este caso. Recuerden que no puedo dividir por 0 y tanto pi sobre 2 como menos pi sobre 2 me hacen dar 0 el coseno. Entonces, en ese intervalo la tangente es sobreyectiva e inyectiva también, y entonces es inversible, y su inversa, que va de R de todos los reales al intervalo menos pi sobre 2, pi sobre 2, se llama arcotangente de t. Estos son los gráficos, a ver si los tengo en la pizarra. Así se ven. Ah, no los tengo. Pensé que por ahí se veían. Ah, por ahí me conviene hacer así para que ustedes lo vean mejor. No, lo tengo, perdón, que quedé un poco de vuelta. Acá tengo al arcoseno, así lo ven un poquito mejor. El arcoseno y el seno. Fíjense que este, ¿sí? Menos pi sobre 2, menos 1 y 1, no, perdón, y pi sobre 2, 1, o sea, este que está acá en verde es f, ¿sí? Es el seno de t, ¿sí? Porque seno de pi sobre 2 me da 1, así que esto está bien. Y el rojo es el arcoseno. Fíjense que están intercambiados los puntos, o sea, acá es menos pi sobre 2 y seno de menos pi sobre 2 queda menos 1, y acá es al revés, es menos 1 y menos pi sobre 2, o sea, me cambia. En ese intervalo el seno se ve así, es un pedacito nada más, ¿sí? Fíjense que estoy restringiendo a un intervalo de longitud pi, porque es de menos pi sobre 2 hasta pi sobre 2, y ahí es inyectiva. Y la otra va del menos 1 a 1, ¿sí? Porque estoy intercambiando los puntos. En el caso del coseno, se va a ver así, donde restringí. Este es el coseno, ¿sí? Que vale 1 en 0 y que vale menos 1 en pi y vale 0 en pi sobre 2. Este es un intervalo en el que yo puedo elegir. Puedo elegir otro intervalo, por ejemplo, el menos pi 0. Lo mismo con el seno, ¿sí? Estos son los intervalos más usados. Y fíjense que acá tengo el punto 0, 1 y acá tengo el punto pi menos 1. Entonces, su inversa, el arcocoseno, va a tener el menos 1 pi y el 1, 0. Y tiene este gráfico, ¿sí? Y la tangente, el coseno, y la tangente y la arcotangente, esta es la tangente, ¿sí? Encerrada entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Ahora, tiene imagen todos los reales, ¿sí? Está encajonada, es una curva encajonada, su gráfico. Ahora, la arcotangente, ¿sí? No va a estar encajonada, pero sí su imagen, porque la imagen, ahora
los puntos, fíjense que coinciden en el 0, 0, pero es invertir este gráfico, ¿sí? Recuerden que siempre la inversa es, el gráfico es un espejo respecto de la recta identidad. Entonces, lo que era asintótico para la tangente es asintótico para la imagen del arco tangente, ¿sí? Entonces, la imagen del arco tangente está acotada por abajo por menos pi sobre 2 y por arriba por pi sobre 2. Pero, sin embargo, en su dominio es todos los reales, como la imagen de la tangente. Bien, entonces, con esto tienen para trabajar bastante con trigonométricas. Acá tengo las páginas del Adams, desde la 53 a la 69, y también hay temas de inversibilidad de funciones en las páginas del 194 a 198, que había quedado pendiente de la clase pasada. Y pueden hacer los ejercicios del 21 al 27 de la práctica 2. Entonces, con esto vamos acercándonos ya a todas las funciones con las que vamos a trabajar, ¿sí? Así que, bueno, la clase que viene vamos a ver exponenciales y logarítmicas, y con eso cerramos el paquete de funciones. Después vamos a ver, por supuesto, combinaciones de todas estas, pero ya no vamos a ver funciones nuevas. Así que, bueno, nos vemos.